1, 2. No, es al revés. 3, 2, 1. Hola amigos, bendiciones a todos. Bienvenidos a nuestro primer episodio de Hablando Claro entre Jóvenes. Gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos brinda de poder llevar a cabo este proyecto. Hablando Claro entre Jóvenes es un proyecto diseñado para compartir temas de edificación acerca de la vida cristiana de los jóvenes, de nuestra iglesia. Y queremos crecer, queremos a través de la palabra de Dios llevar un mensaje edificante para toda nuestra juventud. Y bueno, tenemos un equipo maravilloso. Personas que Dios usa de una manera muy especial. Tenemos líderes, predicadores, ministros de alabanza, de adoración, ¿no? Contamos con un equipo maravilloso. Y bueno, estamos por acá con nuestro hermano amigo Jonathan Villar, Andrés Bonza, David Pérez y su servidor Julio Pérez. Estamos aquí llevando a cabo este proyecto. Y bueno, muchachos, vamos a presentarnos en esta oportunidad. Jonathan. Amén, amén. Bueno, bendiciones a todos. De verdad que es un privilegio estar aquí en este nuevo proyecto que estamos iniciando el día de hoy. Y queremos saludarles a todos ustedes los que están ahí conectados en este momento. Amén, amén. Y una bendición, Jonathan, Julio, David, pues que estos espacios se nos prestan a nosotros los jóvenes y más en estos tiempos. La Biblia me enseña que tiempo y ocasión acontece a los hombres. Entonces disfrutemos la palabra del Señor, amén, de la manera que pues se nos presente. Amén. Entonces aprovechemos estos espacios y pues disfrutemos al máximo. Amén, amén. Bueno, qué alegría poder compartir con todos los que están ahí conectados, todos los que están viendo este video y también con nuestros amigos. Qué bueno compartirlo con amigos, poder compartir estos temas de la iglesia, temas de la palabra y bueno, edificarnos cada día. Esa es la intención o ese es nuestro objetivo, que podamos seguir creciendo como jóvenes cristianos que somos. Entonces, bueno, nos alegra y me alegra personalmente poder estar en este espacio con todos ustedes. Así es, así que los invitamos a todos los que nos están viendo en este momento, abróchense en los cinturones. Estamos aquí en Hablando Claro, ¿cierto, muchachos? Vamos a hablar claro. De pronto hay algunas cosas que no nos atrevemos a decir, hay cosas que nos dan pena, hay situaciones que a veces vivimos y nos da pena contárselos a nuestros amigos, pero yo creo que todos vivimos diferentes circunstancias y Dios puede hablarte en el día de hoy. Así que nos vamos a disfrutar este momento. Y bueno, tenemos redes sociales. David, recuérdanos las redes sociales. Así es. Bueno, principalmente estamos en Facebook. Estamos como Online con Cristo a través de la plataforma o de la página online. Estaremos subiendo todo el contenido de Hablando Claro. Y también en YouTube. Si ustedes no se han suscrito a YouTube, los invitamos a que nos busquen también como Online con Cristo. Ahí aparecemos y ahí estaremos subiendo todo el contenido de Hablando Claro entre Jóvenes. Así que también en Instagram también nos pueden seguir y estaremos ahí muy pendientes. Y ustedes también deben estar pendientes de todo lo que vamos a estar compartiendo, que principalmente será para la edificación de todos nosotros. Así que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Online con Cristo. En Instagram es Online con Cristo 08. Aparecemos así que les invitamos a todos a que nos sigan. Claro, no, y por qué no, las redes sociales de los muchachos, vamos a empezar por acá. Digan sus redes sociales ahí. Bueno, ahí aparezco como Jonathan Villar 8. Pero la Jonathan lleva H. No, Jonathan. Sí, listo. Bueno, yo aparezco como Bonza Andrés con una sola A. Pérez. David Pérez, en Facebook David Pérez y en Instagram no me acuerdo bien pero creo que es de Da Pérez 12, creo que así facilita. Bueno, gloria a Dios. Bueno, aquí me pueden encontrar Julio Pérez Music, estamos para servirles y vamos a disfrutar este tiempo y créame que vamos a gozarnos esto y amén, porque hoy tenemos un tema maravilloso que queremos llevar con ustedes. Queremos compartir un tema que yo creo que es de actualidad, es un tema que estamos viviendo, que bueno, todos los que estamos aquí lo hemos notado cuando estábamos creando el proyecto, todos estuvimos de acuerdo, sí, vamos a hablar ese tema. Es un tema que creo que
toca la vida de muchas personas, de muchos jóvenes en la actualidad. Y hoy vamos a hablar sobre la crisis de identidad. Crisis de identidad en el joven cristiano, crisis de identidad en el joven de hoy. Así que, muchachos, vamos a hablar acerca de este tema y vamos a disfrutar. Bueno, una definición psicológica dice: una crisis de identidad es un periodo en el que una persona experimenta profundas dudas sobre sí mismo, acompañada de sentimientos de vacío, de soledad e incluso de baja autoestima. Entonces, en este momento queremos desarrollar este tema, pero también basándonos y entendiendo que, bueno, somos jóvenes cristianos. Claro. Todos los que estamos aquí, pues, por la gracia del Señor, podemos servir al Señor en diferentes áreas, sea en el ministerio juvenil o en el ministerio de la música. Y dentro del análisis general que hemos hecho, nos hemos dado cuenta que en nuestra iglesia y en nuestros jóvenes tenemos esa pequeña frase: una crisis de identidad. ¿Y por qué estamos hablándolo hoy? Porque la idea es que por medio de toda nuestra charla te brindemos a ti, si estás pasando por una circunstancia quizás similar, te demos esas herramientas para que tú puedas afrontar esta situación. No es malo tener una crisis de identidad en este caso, porque a veces de pronto lo satanizamos o de pronto lo señalamos. No, es que tiene una crisis de identidad porque mira cómo quiere vestir, cómo quiere hablar. Sí. Y esa no es la idea, porque la idea es que reconozcamos que si de pronto estamos teniendo una crisis de identidad, no es para señalar ni para de pronto satanizar a aquel que de pronto está atravesando esa crisis, sino brindarle una ayuda, una solución, y también que ellos puedan encontrar en el Señor, en la palabra de Dios, ¿cierto? Esa mano, ¿cierto? Que amiga, que le brinda Dios para salir de esa situación. Así que eso es lo que queremos. Queremos es que no, porque como decía Julio, a veces eso es algo como que secreto, algo como que se oculta, pero esa no es la intención. La intención es que si estamos viviendo de pronto, o si en algún momento has vivido una crisis, no es para guardártela, ¿cierto? Sino para que tú puedas superarla, puedas salir de eso. Esa es la intención de nosotros hablar este tema el día de hoy, ¿cierto? Sí. Y yo creo que podemos arrancar con una pregunta, ¿cierto? Una pregunta, creo que ¿cómo saber o cómo podemos identificar una crisis de identidad? O cómo o tú, Andrés, o muchachos, ¿cómo hemos podido identificar cuando uno de nuestros jóvenes o algún amigo de nosotros ha vivido o está viviendo una crisis de identidad? Julio, pues, mira que a fin de cuentas nosotros somos el fruto de puros resultados, de experiencias, o sea, la vida a nosotros pues nos procesa, y hoy por hoy estamos aquí sentados en esta mesa, pero quizás no tenemos la crisis que tuvimos años anteriores. Es decir, partiendo de ahí ya definimos que hoy estamos bien, pero en el momento que estábamos en la crisis, algo estaba andando mal en nuestras vidas. Así es. Ya sea algo depresivo, algo de no sé, desprecio, menosprecio, no te sientes bien quizás en tu familia, algo incluso crisis. Claro, sí, los sentimientos juegan mucho ahí. También entra lo que es la parte económica, y hablo de mí porque si me preguntas a mí, yo me sentía así, yo estoy encerrado aquí, yo soy hijo de Dios, pero yo me siento así. Y ahora, ¿quién me puede ayudar ahí en ese momento? No, y muchachos, y hablando de sentimientos, de relaciones, hay jóvenes que se meten en unas relaciones que los dejan mal ubicados, mal enfocados, no saben, quedan mal parqueados, como decimos nosotros, quedan mal parqueados porque repercute demasiado. De pronto una relación que tuviste con una persona que te influyó demasiado en la vida. Así es. Y el desprendimiento te causa que no tengas un norte, que no tengas sentido tu vida. No, y aparte de eso, tocando ese tema sentimental, o sea, es un tema que va agarrado mucho de la parte emotiva. Ya, cuando tú estás enamorado, tú estás nivel 100, dándola toda, Sí, como sí, decimos, ¿cierto? Pero en esa parte sentimental hay muchos jóvenes que por causa de una mala decisión no han podido salir de ese lugar y están encerrados en muchos complejos, y eso también causa muchas crisis de identidad. Claro, así es. Yo creo que eso es algo que nosotros debemos estar alerta, todos Así es. estar alerta.
Y bueno, una de las cosas que yo he podido notar en los jóvenes, en la juventud, es de pronto en los comportamientos, precisamente lo que venía diciendo, el no estar enfocados. Un día prueban una cosa, otro día prueban otra cosa, ¿verdad? Y a veces vemos, no sé si ustedes han visto jóvenes, muchachos que a veces en su vida espiritual no tienen una constancia. Sí. Un día están bien, otro día están mal, están decaídos. Y yo creo que todos hemos estado aquí en eventos, ¿cierto? Un evento que estuvo glorioso, aguas vivas, retiro, esos 4 días llenos de gloria. Y después del evento. Después del evento es como si no hubiese pasado nada. Entonces algo está sucediendo en la vida espiritual, en nuestros corazones y también en nuestra mente. ¿Ya? Entonces yo quisiera decir que o partir de eso, yo creo que la crisis de identidad es cuando no entendemos quiénes somos delante de Dios. Así es. Yo creo que eso es algo esencial o fundamental, lo que Julio hablaba, cuando de pronto en nosotros empieza a flaquear nuestras convicciones, o sea, de quiénes somos, en qué creemos. Cuando comenzamos a dudar de esas convicciones, eso empieza a afectar en las diferentes partes o diferentes áreas de nuestra vida, ¿cierto? De por qué somos así, de por qué he visto así, por qué lo hacemos así, y entonces nos empezamos a cuestionar y empezamos a tener una crisis de por qué soy así, por qué hacemos esto si yo no quiero hacer esto, o por qué debo hacer esto. Y cuando nuestras convicciones de pronto empiezan a flaquear o no están claras, entramos o los jóvenes entran en una crisis y su comportamiento va cambiando. Entonces eso es algo muy, muy puntual, o sea, las convicciones, nuestra fe, en qué creemos, qué somos. Cuando eso flaquea, entonces eso nos lleva a tener crisis de identidad. Claro, así es. Y yo quisiera que ustedes allá en los comentarios nos ayuden, escriban ahí en los comentarios de pronto algunos casos que ustedes, o sea, sin perjudicar a otras personas, ¿no? Sí, No, anónimamente. sin etiquetar, ¿no? Sin etiquetar. Sí, sin etiquetar. Yo sé que estamos hablando claro, pero sin etiquetar, ¿no? Casos que ustedes hayan conocido, o si tú me quieres compartir tu testimonio, un caso que tú hayas vivido, algo personal. Exacto, porque estas cosas realmente suceden. Por ejemplo, ahora con todo el boom de las redes sociales, muchachos, hemos visto la influencia, todos los medios, cómo afectan la vida, la juventud de nuestra iglesia, ¿cierto? Cómo se han impuesto modas. Y hoy vemos cosas como que los hermanos adultos, los ancianos dicen que no, los jóvenes de hoy no son como los de antes. Yo creo que a todos nos han jalado las orejas así. Y quedamos manchados ahí. Todo el mundo sale manchado porque dicen los jóvenes. Claro, sí. Uno es joven, entonces uno por tratarse la cosa bien también tenga. Sí, no, de igual manera todos sabemos que los tiempos no son iguales. Así es. Pero la esencia sigue siendo la misma. Claro, oiga, y no dudamos de los planes y propósitos que Dios tiene para esta generación. Así es. Dios tiene grandes propósitos, grandes sueños con esta generación, y no podemos desacreditar por diferentes cosas que yo creo que en todas las generaciones se han vivido crisis, se han vivido de pronto momentos de dificultad, y creo que hasta en la Biblia debemos creo que mencionar algunos. Bonza, que es el exégeta aquí, el predicador invitado, algunos casos. Mira, Julio, que tú tocabas algo ahorita, y es el valor o lo que somos ante Dios. Y pues la crisis arranca de ahí, se nos olvida, y Pablo anuncia en Romanos capítulo 8, versículo 37, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces me recuerda el caso de Gedeón, cuando Gedeón estaba escondiendo el trigo, y el ángel le dice: hey, el Señor te necesita. No, pero es que como yo soy el menor de la casa, o sea, se sentía inferior, se sentía menospreciado, y así, en ese sentido de quizás del extremo, digamos, de lo malo, de las pues decisiones, de sentimiento de culpabilidad, está el caso de Gedeón. Quizá él se sentía inferior
a sus hermanos, a su familia, al mismo pueblo, pero el Señor lo escogió. Y así vemos muchas personas que el Señor ha escogido y ha puesto la mirada en ti, en Jonathan, en Julio, en David, en mí. Pero hay circunstancias que nos llevan a sentirnos, no, pero ¿quién soy yo? Así Y es. nos escondemos y perdemos la identidad en Cristo. Y somos hijos de Dios, somos hijos Así del mismo es. Padre. Amén. Entonces, pues, en ese caso yo relato aquí a Gedeón, no sé a quién tienen ustedes por ahí. Bueno, complementando lo que decías, la Biblia dice en Juan capítulo 1, verso 12, dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces nosotros no somos cualquiera. Así es. Ya, no se trata de pronto de sacar pecho y decir, es que yo tengo tantos estudios, tengo tantas cosas, porque es que a veces confundimos eso. Claro. Pero nosotros tenemos un título que es mucho mayor y somos hijos de Dios. Entonces, esa es nuestra identidad. Partiendo Claro. de ahí, de que nuestra identidad es que somos hijos de Dios. Así es. O sea, ahorita decías algo muy importante y es que somos parte de un plan. O sea, nosotros no somos aquí una improvisación. O sea, estamos dentro de un plan y por eso el Señor habla bastante, mucho, hace énfasis en lo que nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Ya? Y como parte del cuerpo, cada uno cumple su función. Ujú, ¿Ya? Claro. Es decir, mis manos, aunque cumplan las mismas funciones tuyas, quizás son diferentes. Así es. Pero cumplen una función totalmente distinta. Entonces nosotros tenemos que acordarnos y tener presente eso. Tú, joven, que estás ahí, quizás escuchándonos a nosotros, quizás estabas viendo otras cosas y te salió el live y yo no. Claro, Eso claro. siempre pasa. Vamos a ver qué van a decir Vamos estos a ver locos. estos manes con qué van a salir. Pero por algo el Señor te trajo aquí y te, Amén, te amén. queremos recordar eso. Hablemos claro aquí entre nosotros. Así y es. todos te queremos decir que Dios tiene un propósito contigo, Dios tiene un plan contigo. Y si estás en medio de esa crisis, de pronto de vacío, de soledad, que hay cosas que otros han influenciado negativamente en ti, Dios quiere hacer algo poderoso contigo. Así es, yo creo que se han dicho cosas claves, cosas muy importantes. Y es que realmente a veces nosotros nos descarriamos, nos desenfocamos de nuestra vida espiritual principalmente. Y eso a veces también afecta a nuestra vida secular. Así es. ¿Sí? Entonces, a veces estamos perdidos y es porque no entendemos quiénes somos. Porque es que no solo basta con saber cómo te llamas, no solo basta con saber cuántos años tienes ni a lo que te dedicas, ¿cierto? Ni de dónde eres. Aunque esos son elementos fundamentales que basan una identidad. Y mira, yo te voy a decir algo, joven, que estás aquí. Probablemente tú dirás, bueno, mi nombre no es ni tan bonito. Me llamo Julio. Pude haberme llamado mejor. ¿Ah? Tampoco eres bonito. Tampoco soy bonito, tampoco soy bonito, no vengo de una super familia y tal vez para el mundo yo parezca una persona común y corriente. Y eso es lo que taladra la mente de muchos jóvenes que se creen o que tienen en su mente de que somos cualquiera y que la vida espiritual la podemos vivir de cualquier forma y que nuestra vida la podemos vivir de cualquier forma. Entonces, si vamos a tomar en cuenta estos elementos como el nombre, nuestra nacionalidad, nuestro destino, aquí terrenales tal vez no valgan mucho, pero te tengo una respuesta. Tenemos nombre. Así es. Porque Dios nos ha dado nombre. Amén, así es. ¿Cierto? Tenemos ciudadanía. Y probablemente, ¿tú de dónde eres? Colombiano. No, es una etiqueta que nos persigue. Y para ¿cierto? otro país, imagínate. Claro, aunque somos todos orgullosamente colombianos y cuando juega la selección Colombia, excelente, le damos Gritamos los goles. sí, gritamos los goles, cierto, somos orgullosos de ser colombianos, pero a veces en comparación en el mundo probablemente eso no sea como de mucha importancia, pero escucha, tenemos una ciudadanía celestial, ¿cierto? Así es. Tenemos una ciudadanía celestial. Y si de pronto aquí en Colombia te sientes varado, no, Estás en busca del pasaporte azul. sí, no tienes futuro. Bueno, en Cristo tenemos destino, tenemos Así propósito y tenemos futuro. Así es, sí, eso es esencial, eso hay que tenerlo claro. La palabra de Dios también nos habla de quiénes somos. En Primera de Pedro
unos versos conocidos por muchos. Así es. En 1 de Pedro capítulo 2, el versículo 9 y 10, dice de la siguiente manera, dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En estos versos encontramos una claridad de quiénes somos nosotros. Nosotros somos un linaje escogido. O sea, Así no es. somos casualidad. Así No, es. no somos casualidad de la vida. No somos, no, es que no me planearon. No es que... porque sucede muchos No, casos. yo he escuchado Sí, mucho claro, eso. claro. Hay jóvenes que quisieran de pronto quitarse la vida porque no fueron planeados, fueron rechazados, se sienten... su infancia fue difícil, ¿cierto? O David, aquellos que pues por circunstancias fueron adoptados también. Así Sí, es. así Es es. un golpe que los marca toda la vida. Así es, pero en el Señor encontramos eso y mira que nosotros no somos cualquiera, somos un linaje escogido. O sea, somos Amén. escogidos por Dios, Así somos es. real sacerdocio, una nación santa, o sea, un pueblo que Dios ha adquirido. O sea, eso es de gran valor y eso nos da una identidad clara de quiénes somos. Así es. Así que de pronto, a veces, como les decía ahorita, uno se siente cabizbajo, menospreciado, siente que no le haya sentido, siente que uno no vale, pero en Dios uno tiene un valor especial, ¿cierto? Amén, amén. Así Y es. aparte de eso, quiero regalarte esta frase que dice: nuestra verdadera identidad no proviene de lo que soy o de lo que he logrado, sino de lo que Dios ha hecho en mí. Oh, gloria. Amén, amén. Habla Jehová. Habla Jehová. Habla Eso- claro, Jehová. Eso es una realidad, porque es que a veces muchos jóvenes se enfocan tanto en el ministerio de otro. Es correcto. No, es que yo quiero ser como él y yo quiero llegar allá, y si no llego o no soy pastor Se frustra. Uf. o no puedo salir al ministerio O no canto, o lo no no toco puedo- piano. si no toco en convención, No, si no toco como yo, si no toco como Jonathan Villar. No, pero eso, o sea, nuestra identidad es de lo que Dios ha hecho en mí. Es que tú tienes un ministerio enorme y Así lo es. admiro, tú también, y Dios ha hecho también algo en mí. Y esa es mi identidad. O sea, mi huella dactilar es totalmente diferente a la así es. tuya. Y Dios conoce incluso hasta cuántos cabellos tenemos ahora. Si nos motilemos, Dios sabe cuántos tenemos. Así es. Ya, pero en realidad hay muchos jóvenes, Julio, y eso que decías ahorita es muy vital. Las redes sociales han cambiado la manera incluso de muchos jóvenes de ver el evangelio. Sí, es que sí. si no soy famoso, es que si no tengo más de los 5,000 Seguidores. es que en los lives se me conectan nada más 5 y No. yo veo que otros Ah, se y llenan. eso es otro tema, eso es otro Sí, tema, sí, eso es sí, otro sí. tema que vamos a hablar claro Hay aquí. que profundizarlo bueno. más adelante. Pero quiero que en verdad se les quede eso en el corazón. O sea, Así nuestra es. identidad no depende de todo lo que tú hagas, sino Así de lo es. que Dios haga en ti. Así eso es. es lo más importante. Vean, muchachos, hay unas cosas muy importantes, porque cuando nosotros tenemos clara nuestra identidad en Cristo, nos brinda demasiados beneficios Así es. a nuestra vida. Saben, muchos de nosotros nos preguntamos como que, pero ¿por qué me tengo que vestir así? Aquí habemos 3 hijos de pastores, David, Jonathan y mi persona, y en algún momento de nuestra vida, esa frase, creo que es que tú eres el hijo del pastor. Ay, Dios mío. ¿Por qué no me puedo poner un jean como lo hacen los demás muchachos? Es que porque tú eres el hijo del pastor. Bueno, así nos tocó a nosotros. Pero probablemente hay muchos jóvenes que querrán como que, pero ¿por qué no me... Las chicas, ¿por qué no me puedo poner el pantalón ese que yo quiero? ¿Por qué no me puedo poner la moda esa que yo quiero ponerme? ¿Por qué es que no puedo actuar de esta manera? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer lo otro? ¿Por qué? Y si tú vives el evangelio así, créeme que te va a parecer aburrido. Claro. Si tú vives el evangelio de esa manera, como perseguido, como obligado, nunca le vas a encontrar sentido al evangelio, nunca vas a entender la obra de Cristo, nunca vas a entender las cosas grandes y superiores que Dios tiene para tu vida. Entonces hay demasiados beneficios en entender
nuestra identidad primera como hijos de Dios, ¿cierto? Yo creo que una de las cosas que nos aclara o nos beneficia en tener nuestra identidad, y yo quiero que hablemos un poquito de esto, es contra el pecado. Yo creo que todos tenemos tentaciones, todos tenemos de pronto la palabra que dice, que está en la Biblia, la concupiscencia. Somos atraídos, seducidos, cada uno, todos los que estamos aquí, muchachos, de los que están allá. De pronto, si tú vienes batallando con algo, luchando con algo, hey, no estás solo. Todos hemos vivido diferentes circunstancias, pero escucha, hay una diferencia. Cuando de pronto tú no has entendido cuál es tu identidad y las cosas que puede hacer Cristo para tu vida, y cuando te sientes extraviado, de pronto cuando tú no has entendido tu identidad, viene la tentación, y como tú no estás enfocado, como tú no sabes quién eres, probablemente termines cometiendo los mismos errores que la media comete, ¿cierto? Y no quisiera sonar mal, no quisiera sonar como que estoy juzgando, pero creo, yo lo he experimentado así en mi vida, que las veces que de pronto me he sentido seducido, atraído, de pronto por algo que me llame la atención del mundo, inmediatamente recuerdo, así como cuando mi mamá me decía, es que tú eres el hijo del pastor. Ahora ya no recuerdo, es que yo soy el hijo del pastor, o es que yo soy cristiano, o es que me está vigilando el pastor. No, nada de eso. Es que yo soy hijo de Dios. Amén. Y no hay más gloria que esa. El mejor título que podemos tener. Eso te quita enseguida las ganas de pecar que tengas. El entender eso te quita enseguida las ganas de lo que tengas que hacer. O sea, por mucha de pronto fuerza que traiga el pecado, cuando tú entiendes que eres hijo de Dios, eso marca la diferencia. Así es. Y eso lo vemos, o sea, esos casos los encontramos en la palabra de Dios. Y uno de esos casos es José, ¿cierto? Cuando José se enfrentó ante la tentación, o ante ese momento de que le llegó la tentación, el pecado, por así decirlo, a su vida, la reacción de José fue con una reacción, ¿cierto? Con convicción de identidad, ¿cierto? ¿Cómo yo podré, ¿cierto? Fallarle a mi Dios? ¿Cómo yo voy a pecar contra Dios? O sea, él sabía que el Dios que él tenía era un Dios grande, un Dios poderoso, y él sabía que él era hijo de Dios y que a Dios tales conductas no le agradaban. Entonces él reconocía eso. Y lo que decía ahorita Julio, ¿cierto? Tiene que ver con lo que vivió José. Que cuando uno ya entiende eso, quién es Dios, entonces ya no dice, no, yo no lo hago, no lo hago porque yo he escuchado muchos casos de jóvenes, ¿no?, que los invitan a tomar, a hacer cosas. En la universidad. Y dicen, no, yo no tomo porque tengo problemas de estómago, tengo problemas. Yo no fumo porque tengo problemas de no sé qué, y no, o sea, no son capaces. No son capaces de les voy a poner una más chévere. Cuando tú te encuentras con otro pentecostal, con otro conquistador pentecostal, Dios te bendiga. ¡Ey, qué doy! ¡Habla! Eso sí. ¡Habla, Eso sucede mucho, eso pasa mucho, que hay muchos jóvenes cristianos que cuando llega esa situación, en vez de decir, no, yo no lo hago porque yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios y quiero agradar a Dios, ellos dicen, no, es que, y yo lo he escuchado, ¿cierto? Porque uno en la universidad y uno escucha como joven, uno escucha anécdotas de otros jóvenes que la vivieron y nos cuentan esa experiencia. Yo viví esto y yo era así, pero el Señor me transformó, el Señor me cambió. Y pasa eso, ¿cierto? Que no, es que me cae mal, ¿no? La cerveza me cae mal y eso. Por eso yo no tomo. No, cuando llegue la tentación, cuando llegan esas cosas a nuestra vida, uno tiene que tener claro quién es, ¿cierto? Y yo no peco, no porque me caiga mal el pecado, aunque el pecado le cae mal a todo el mundo, porque el pecado lleva a la muerte, dice la palabra de Dios. Pero yo no lo hago es porque yo soy hijo de Dios, ¿cierto? Yo quiero agradar a Dios por encima de todas esas cosas. Y en eso consiste la libertad. El Señor nos hizo libre. Ya tú eres libre de decidir si pecas o no pecas. El que no es libre, pues va a pecar. Pero en este momento, cuando tú tienes libertad, es porque lo que decías tú ahorita, ya creíste y por lo tanto te dieron una posición que fue la de hijo, te dieron una altura. Ahora, ¿qué fue lo que tú hablabas ahorita, Julio? Lo que pasó con Adán y Eva en el huerto. El Señor los dejó en una posición y lo encontró en otra.
Uno lo que quiere es agradar a Dios. Haya crisis o no haya crisis. Haya tentación o no haya tentación. La Biblia muestra que estos hombres fueron sujetos a pasiones. Así es. Dice semejante a las nuestras. Es decir, ellos no tuvieron ajenos, tuvieron blindados. No. Dice que padecieron también igual que nosotros. Eso nos muestra que pues van a llegar en cualquier momento. Lo que hay que estar es convencido en el Señor, en la palabra. Pues dice la palabra en Salmos. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Entonces yo creo que la palabra, siendo esa base en nuestro corazón, pues nos va a ayudar a lo que tú estabas diciendo. En los momentos así, pues tener la identidad clara. Y ahí en eso que acabas de decir, haciendo referencia a la parte del pecado. Uno no peca de la noche a la mañana. Así es. O sea, el pecado es como la gotica de agua que va a ir cayendo en la piedra y hasta que la parte. Pero también eso es porque a veces nos falta la constancia de la intimidad con Dios. Wow. Ya. Yo ahí por mi Instagram, vayan y chequeenlo. Ahí tengo una frase que dice: la falta de intimidad con Dios nos deja expuestos al pecado. Y eso es una realidad que todos los jóvenes estamos quizás viviendo, ¿ya? Entonces es más fácil, porque hay dos maneras de afrontar la crisis. La primera es sin Cristo y la otra es con Cristo. Claro. Hay dos objetivos, el bien y el mal. Y nosotros decidimos por qué camino transitar. Muchachos, ahora hay una pregunta que creo que es importante que la debatamos aquí. Es ¿en qué fundamentos construimos nuestra identidad? Sabemos que la sociedad o las personas normalmente construyen su identidad en base a lo que sucede a su alrededor, ¿cierto? No, es que él es alcohólico porque el papá de él es alcohólico. Y hay como un precedente, ¿cierto? Entonces, pero no estamos predestinados a eso. En el mundo, en la vida secular, pueden decir que uno es el que labra su mismo destino, ¿cierto? Eso es lo que normalmente hemos podido escuchar de pronto en algunos influencers positivistas y todo. No, uno es quien labra su propio destino, construye tu propio camino. Entonces, en el mundo, en la sociedad, se construye la identidad basado a lo que de pronto lo rodea, ¿cierto? Hay personas que fracasan en la construcción de su identidad y terminan haciendo lo mismo que hicieron sus antepasados y terminan cayendo en su mismo error. Déjame decirte, joven, probablemente tú tengas unos antepasados, tal vez tú estés en una sociedad o en un mundo que te rodea probablemente bastante difícil, pero hay noticias, tú puedes ser diferente. Así es. Y no porque tú mismo puedes lograr de pronto salir adelante, no, señor, es que en Cristo, la única forma aquí, muchachos, es en Cristo. O sea, ¿en dónde vamos a basar o en quién vamos a edificar nuestra identidad? En Cristo. Pero resulta y pasa que edificamos nuestra identidad en fundamentos equivocados. Por ejemplo, en el pecado. Es que yo soy así. Y aconsejando a muchos jóvenes, me he dado cuenta de eso. Y a veces nos cuentan la misma situación. No, hermano, es que estoy pasando por esto. Y son personas que ya tú has aconsejado. Y si fuera un pecado nuevo. Viejo. Un pecado viejo. Se repiten. Es que eso es real. Porque es que el pecado te va a ofrecer lo mismo. Lo mismo. El mundo te ofrece lo mismo. Pero en el Señor todo es nuevo. Es diferente. Así es. Entonces, ahí eso es vital porque a veces siempre estamos en el mismo círculo vicioso, pero es porque hay muchos que están basados en emociones y no en convicciones. No, y es que vea, eso es hasta algo bíblico. Lo narra el apóstol Pablo en Romanos, cuando dice que esclavos somos del pecado, ¿cierto? La ley de los miembros. Y el bien que quiero hacer, no lo hago. Es que todas las personas sin Cristo están de esa manera. El bien que quieren hacer no lo pueden hacer porque no es por sus propias fuerzas. Entonces se han acostumbrado a construir su identidad, y esto le pasa a muchos líderes que estando ya, y ahorita vamos a hablar de la pregunta aquella, ¿no? Sí, o sea, estando ya en una posición, en la cúspide,
Y no, o sea, y el Señor sabe que no estamos hablando porque creo que todos hemos vivido de pronto esa situación, una circunstancia difícil, ¿cierto? De pronto ya cuando has avanzado un camino, has recorrido una carrera, ya estás bastante adelantado, pero de cierta forma tu identidad todavía está minando cosas de tu alrededor. Es que yo soy así. Es que mi naturaleza es así, ¿cierto? Y eso te limita, o sea, limita tu mente. Siempre eso va a estar limitando tu mente, pero hey, como dice Andrés en sus publicaciones, hey, despierta, hey, somos hijos de Dios. Amén. Amén. Cierto, la palabra de Dios dice que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Pero es que ya nosotros no somos pecadores. Dios, si usted, para los que están comenzando la vida cristiana y para los que también ya llevan mucho, léase Primera de Juan. Habla acerca del amor de Dios y los primeros pasos que tenemos que dar en la iglesia. Y la palabra de Dios ahí nos habla de una forma increíble acerca del perdón que Dios nos ha dado y de que el amor que ahora tenemos en Cristo nos da libertad. Amén, amén. No queremos decir que ya somos perfectos. Esto no nos da perfección como tal. Pero cuando no es lo mismo que tú cometas un error y hacerte el loco y decir como que no, es que yo soy así. No, cuando tú tienes una identidad clara, sabes reconocer que te equivocaste, que fallaste y que tienes que pedir perdón, que tiene que haber un arrepentimiento, que debe haber una transformación, que tu ego se tiene que quedar atrás al momento de reconocer que hey, fallé delante de Dios. Julio, claro ejemplo, pues David. Imagínate donde David, el profeta, le diga, eres tú, y donde él no reconozca. Claro, así es. Reconoce porque tiene la identidad. Y eso es bonito, eso es bonito. Y eso pues es el consejo de nosotros en esta hora. Y la pregunta, vamos a hacerla. No, tú eres el de la pregunta. Yo la cerré, David, tírala ahí. Yo también la cerré. Bueno, antes de la pregunta yo voy a decir algo. Una frase que tú me dijiste cuando estabas en Laureles. Dijiste, se me quedó grabada, pía. ¿Hace cuántos? Hace como 7 años. Sí, por ahí. Julio me dijo, ay, mira. Julio le dije, ay, mira. Ya, pero eso en confianza, aquí soy refinado. Entonces me dice, hey, aprende todo lo bueno de mí, pero lo malo no lo imites. Y eso siempre hay que tenerlo en cuenta, es lo que estás diciendo tú. Podemos hacer muchas cosas para Dios y presentarlas a lo público, pero sí tenemos algunos defectos que van en nuestro carácter, en nuestra personalidad y muchas cosas así. Eso no lo vaya ahora a usted pues no sé cómo le podemos decir eso, como no, hombre, eso no vale lo que está diciendo él. Claro. No. Somos humanos y tenemos falencia y estamos en esa búsqueda de que el Señor pues corrija todo eso. Pero lo bueno, coge una libreta y anótalo. Lo malo, pásalo por alto. Así es. Y pues dedícate al llamado que el Señor ha hecho también en ti. Mira, en cuanto a la identidad, la pregunta está muy... Está picante. Está picante pero edificante. ¿Puede un líder o el mejor predicador tener una crisis de identidad luego de haber aconsejado a muchos feligreses acerca de la misma? ¿Sí o no? En caso dado sea así, bueno, vamos a responder profundizando. ¿Por qué? Porque luego de ser el héroe para otros, termina siendo tú El mismo villano. tu villano. Así. No, respóndela tú. No, ay, yo hago la pregunta. Si tú eres el de la Si pregunta. hay una respuesta. Empecemos, habla claro. Empecemos. David, da tu punto de vista. Bueno, la palabra de Dios, hay un verso de la palabra de Dios que hay que tenerlo siempre en cuenta y es ten cuidado de ti mismo. Uno se puede convertir, como decía Andrés, en su propio villano si uno no tiene cuidado de uno mismo. Uno conoce cuáles son sus límites, uno sabe cuáles son aquellas cosas que vienen de hace rato, porque el diablo no respeta si tú eres hijo de pastor, si tú eres pastor, si tú eres líder, él no respeta eso. Entonces es allí donde nosotros tenemos que tener cuidado siempre con lo que hacemos, con lo que nosotros vemos, con lo que de hace rato nos están ofreciendo, porque el diablo está ahí dando vueltas, siempre ofreciendo.
Y hay veces que uno le hace ojito, ¿cierto?, a esas cosas que el enemigo ofrece. Pero si uno sabe que esas cosas lo van a dañar a uno, uno tiene que tener cuidado de uno mismo, porque puede pasar lo que decía Bonsa, se puede uno convertir en su mismo villano, y entonces aquel que aconsejaba, aquel que daba instrucciones, aquel que nos guiaba, ¿cierto?, ahora ya se derrumbó todo eso y ahora lo vemos de una manera diferente. Ya no lo vemos como héroe, si no nos ven o si no lo llegan a ver, claro, como villano. Entonces, la palabra de Dios es puntual en eso. Tengamos cuidado de nosotros mismos. Así es. Y si lo llevamos a otro punto de vista. Bueno, hágale. Es que eso, hay muchos que se acostumbran a servir y se olvidan que son siervos. Así es. Porque la rutina del servicio, el preparar el culto de jóvenes, el predicar, te acostumbras tanto. La foto. Exacto, la foto que el afiche. Poniendo la mano. Tómame que la foto que estoy imponiendo la mano y que no me doy cuenta. Exacto. pero fíjate, muchos, una vez hablaba con un joven y me decía, hey, yo me toca predicar en tal lado. Y me toca después de la otra semana predicar en tal lado, pero no he orado nada. Porque nos acostumbramos tanto a los eventos, a los servicios, nos acostumbramos tanto a la monotonía, y sin darnos cuenta, por más que prediques bien y caes en ese círculo vicioso, muchos nos hacen pensar en esa pregunta. Es porque muchos se acostumbran nada más al púlpito y se olvidan de la intimidad que tienes que tener con Dios. Es que en la intimidad tú encuentras sensibilidad a la presencia de Dios. Así es. ¿Ya? Y por eso es que vemos muchos que dicen, no, te aconsejo, ora al Señor, tienes este problema, pero vamos a orar. Y ellos no oran. ¿Sí me entiendes? Entonces, a mí hay que tener en cuenta eso, que muchos se acostumbran nada más al servicio. Así es. Bueno, y porque va a finalizar el Sí, exégeta, el predicador. Yo te voy a decir una cosa. Hay una palabra clave. Ojo, que esa no voy a decir yo. Importante. Y es gracia. Ya no hablo, ya viste. Gracia. La gracia es, pero, o sea, no podemos abusar de la gracia. Amén. La gracia es para los humildes. Uy. Eso no se nos puede salir de la cabeza. Así es. ¿Qué pasa? Llegamos a una posición, a una altura, porque hemos transitado en el camino y nos empezamos a creer esa identidad que hemos empezado a construir. Es que soy tal, es que soy esto, es que soy el predicador firme, es que soy el que cuando predica la iglesia se prende, es que soy que cuando el que canta la iglesia se prende, es que cuando estoy tocando nadie toca como yo, la banda no suena bien si yo no estoy ahí. Y a veces edificamos nuestra identidad con base a eso y se nos olvida la humildad. Se nos olvida que en cualquier momento, lo que decía David, ten cuidado de ti mismo, a veces se nos olvida y caemos. Es fácil caer. Pero la diferencia es que la única forma en que podamos hallar redención y salir de esa situación, o sea, salir bien librados de esa situación, es que encuentres gracias, en el cielo. La única forma que puedas encontrar gracia en el cielo es siendo humilde. Saben, estamos hablando de frases inolvidables. Una vez con el hermano Juan Carlos Soto tuvimos la oportunidad de tenerlo en Laureles, ¿te acuerdas? Ajá. Él se quedó en la casa y él nos dio un secreto. Mijo, ¿usted quiere tener gracia? Manténgase de rodillas. Porque de rodillas estás en el suelo, en el piso. Y si te caes, la caída no es tan dura. Caes ahí mismo y te puedes levantar. Sí. Pero si te mantienes en las nubes, elevado, la caída va a ser tan fuerte que probablemente no sobrevivas. El hermano que es humilde de condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca. No,
¿Qué pasa con ese líder que era el que aconsejaba a todo el mundo y ahora? Vamos a leerlo. Su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Sus empresas, no literalmente una fábrica, en todas las cosas. Necesitamos mucha humillación. Las crisis van a llegar. Estamos hablando de la crisis pues en cuanto a liderazgo y eso. Pero si le llega una crisis, pues, no sé, se murió alguien que quería tanto, algunas cosas sentimental, X, económica. Bueno, refúgiese en el Señor, pero quizás no te pongas y no le abras la puerta al pecado. Porque el pecado no viola la voluntad tuya así porque sí. Uno mismo le abre la puerta. Así es. Claro. Y a veces le abre la puerta más pequeña, es a las zorras. Así es. Y esas son las que hacen más Son las daño. que hacen más daño. Y también apoyando lo que también decía Julio ahorita acerca de la humillación. Hay un principio básico para un escalador. Y es que entre más alto sea el monte, más hincado tiene que subir. Ese es un principio. O sea, él empieza subiendo caminando, pero cada vez que está más alto, se tiene que ir encolonando. Y así debemos ser nosotros en nuestra vida espiritual. Así es. Entre más alto te lleve el Señor, más de rodillas tienes que vivir. Así es. Bueno, Ebenezer. Sí, ya por el día de hoy yo creo que ya hemos hablado Bastante. sí, bastante acerca de este tema, de esta temática. Y bueno, todo lo hacemos con un propósito, con un fin, como decíamos al principio, es de edificarnos, seguir creciendo en el Señor y de que este espacio sea de bendición para ustedes. Ese es nuestro deseo, de que esto que nosotros hablamos, esto que nosotros compartimos a través de la palabra de Dios, de las experiencias que en algún momento hemos vivido, sea de bendición para todos los que escuchan este programa. Así que bueno, los invitamos a que compartan este espacio, compartan este video, esta transmisión, compártanlo con sus amigos, con sus familiares. Si quiere dejar un comentario, deje un comentario. Si quiere que tratemos algún tema, este espacio es Hablando Entre Jóvenes. Si quiere que hablemos de algún tema entre jóvenes que a usted le llame la atención, que de pronto usted diga, no, yo quiero que hablemos de esto, que esto no habla mucho. Claro de esto. Sí, que hablemos claro de esto. Y si quieren, escríbalos ahí en los comentarios. Si quieren ofrendar. También. El que quiera ofrendar también lo puede hacer. Así que la invitación es a que usted siga ahí conectado con todo el contenido de Online con Cristo y también de este espacio Hablando Claro Entre Jóvenes. Amén. Bueno, el día de hoy, no sé, ¿quién se quieren despedir aquí? Bueno, muy contento por esta oportunidad y le damos gracias a Dios, también gracias a los muchachos por creer en este proyecto. Este es el primer episodio de una primera temporada que no sabemos si esto resulta, bueno, gloria a Dios. Pero no, de verdad estamos muy contentos y esperamos seguir siendo de bendición para sus vidas. El apoyo de ustedes pues es muy fundamental en este Así proceso. es. Queremos seguir creciendo con ustedes y todos junticos. No, y aclaramos algo. El único objetivo de esto es ser de bendición. Así es. Para Así todos es. ustedes. Así es, así como otros espacios que han sido de bendición para nuestra vida, el Señor ha puesto un sentir en nosotros. Él es el que produce el querer como el hacer. Él ha puesto este sentir y así lo ha hecho en nosotros para materializar este proyecto. Amén. Bueno, muchachos, Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión. Amén.